Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Roldán, mi matrícula es A0735724. Este es mi examen oral para el bloque de sistemas eléctricos. Y mi primera pregunta dice, ¿qué influencia tienen los materiales y la geometría del electrodo en la eficiencia de una celda electroquímica? Bien, como ya sabemos, una celda electroquímica, por definición, o por naturaleza tiene que tener dos electrodos o dos semiceldas, las cuales tienen que contar con características específicas y que se relacionan directamente con el material de estos, de los electrodos. Entonces, la influencia que tendrá estos materiales en cuanto a la eficiencia será simplemente que funcione o no. Estos materiales tienen que ser ios metal y metálico para que funcionen como nuestros electrodos cátodo y ánodo, polo negativo y positivo, para que permita toda esta fluencia de iones de la que se trata una celda electroquímica, por la facilidad que tienen en su capa superficial de toda esta dinámica influencia de iones, tanto electrones como protones. Y la geometría del electrodo tiene que ver directamente con nuestro campo eléctrico o campo vectorial, cómo se relaciona directamente con la eficiencia que tendrá nuestra celda electroquímica. Tenemos que tener en cuenta la geometría del electrodo y del sistema en general para modelar o estimar nuestro campo eléctrico y campo vectorial, y como todas estas fuerzas o voltajes es que se comportarán de acuerdo a cómo hayamos geometrizado o dispuesto nuestro sistema. Y todos estos dos aspectos se relacionan directamente con la eficiencia de nuestra celda electroquímica y por lo tanto de nuestra batería. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cómo se distribuyen las líneas de campo eléctrico entre los electrodos de la celda electroquímica? Como ya habíamos especificado, los electrodos tienen polos opuestos, uno es ánodo, otro es cátodo, por lo que las líneas de campo que se refieren a, por así decirlo, eh, la energía que irradia cada uno será negativo y otro positivo, por lo que irán tipo así. Em, Estas nunca se tocan y conforme, como habíamos experimentado en nuestra celda electroquímica, conforme el tiempo, el voltaje baja, la corriente baja, la intensidad de corriente baja. Eh, por lo que nuestras cargas puntuales van a disminuir de intensidad. Mientras menos intensidad haya, menos líneas de campo habrá alrededor de esta. Por lo que conforme pase el tiempo, estas se irán disminuyendo e irán cambiando la interacción entre cada una. Cada vez serán más débiles, cada vez habrá menos líneas de campo, cada vez cambiarán su dirección, no su dirección en cuanto a que se irán de repente para otro lado totalmente opuesto, sino su grado de inclinación respecto a otra, ya que una atrae a la otra, negativo con positivo se atraen, por lo que si hay menos se irán disminuyendo y conforme pasa el tiempo se irán debilitando hasta que en un momento dado se rompa cuando descompongamos el sistema, por lo que esa será la manera en que las líneas de campo se comportarán en una celda electroquímica. Cabe mencionar y me es importante agregar que si un sistema es constante, precisamente refuerza lo que acabo de decir, si es constante será un sistema en paralelo, por lo que las líneas serán totalmente paralelas y en la manera de la placa que estén instaladas irán totalmente así. Por ello es que en nuestro caso de la célula electroquímica es que varían de la forma que ya expliqué las líneas de campo. Mi tercera pregunta, explique por qué no es equivalente conectar baterías en serie que en paralelo. Y muy básicamente se trata de que las baterías conectadas en serie se trata de conectar el polo positivo al negativo de la siguiente y así sucesivamente. ¿Qué pasa con estas baterías en serie? La tensión se aumenta pero el voltaje permanece, mientras que en las de paralelo se trata de conectar todos los polos negativos de todas las baterías que tenemos a, eh, y ahí alimentar, y también con los positivos, conectar todos los positivos con positivos y de ahí conectar. ¿Qué pasa con esto? Pasa totalmente lo inverso. El voltaje aumenta y la tensión se conserva tal como está,
por lo que podríamos decir que conectar en paralelo trae sus beneficios, pero también sus desventajas, pero básicamente este es la razón porque no es lo mismo, no es equivalente conectar baterías en serie que en paralelo. En una aumenta el voltaje, en otra la tensión, en la otra se mantiene el voltaje y en la otra la tensión, básicamente dependiendo de lo que estemos buscando y lo que podemos manejar en nuestra batería o sistema. Bien, cuarta pregunta. Explique qué es y qué efecto tiene la resistencia interna en una batería. Bueno, todas las baterías tienen una resistencia interna, ya que sus conductores no son 100% conductores, por lo que generarán algún tipo de resistencia. En un caso ideal, la resistencia tendría que ser de 0 ohms, pero como tal, la influencia que tiene esta resistencia, o más bien el efecto que tiene en una batería, es que como la ley de Ohm nos indica, la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, por lo que a mayor resistencia tengamos, caerá el voltaje, menor voltaje tendremos. Eh, por lo que la batería tendrá un pobre rendimiento conforme la resistencia aumenta. Y básicamente esa es la función que tiene una resistencia, el efecto que tiene una resistencia interna en una batería. Eh, um, Última pregunta. Describa qué características debería tener cada uno de estos en una batería ideal. Cada uno de los componentes esenciales de una batería para mí son tres. eh, la placa positiva, la placa negativa, los electrodos, el cátodo, el ánodo, vaya, muchas maneras de decirlo, pero su función es esencial y es muy básica. Eh, Tener un polo positivo, un polo negativo y obviamente un electrolito que permita la dinámica o el flujo de todos estos iones. Eh, para mí esos son los tres componentes esenciales. Obviamente el material del que se elijan los electrodos, como ya hemos abordado, el electrolito, como en el caso de que hicimos con el aloe, la papa, el medio, vaya, el agua con sal, todos ellos con sus diferentes características, que la papa por su tipo de ácido, su concentración, el limón por la concentración de ácido cítrico. Cada uno dependerá de sus características, que es mejor conductor que otro, pero básicamente el electrolito lo que permite pues es este flujo de iones. Obviamente cada uno dependerá de cuál utilicemos. Se buscará obviamente la eficiencia, el mejor conductor, eh, el que nos permite estar más tiempo, obviamente, porque igual lo que observamos mucho fue que bajaba unos con menos velocidad, otros con más, bajaba toda esta eficiencia de conductor de electrolito. En el caso yo hice la aloe vera, bajaba a un grado exponencial, lo que nos daba muy poco, por así decirlo, disposición de corriente. Y esto nos servirá mucho para que más que nada que la energía fluya afuera del sistema y nos permite dar, pues vaya, el funcionamiento que le tengamos que dar a esta batería. Y en cuanto a electrodos, será cosa igual de buscar el material como ya habíamos especificado, y básicamente eso es lo necesario para una batería básica, una batería ideal. Y eso sería todo. Muchas gracias.